él no tuvo dramas. Sí. Yo creo que el problema de él debe estar que no está pudiendo ver el tema de su cuenta de Gmail. Puede ser que como no tiene cuenta de Gmail, por ahí no puede abrir Meet. Habría que probar eso, ¿eh? No sé, el resto de No, los sí, compañeros, ¿todos tienen Gmail? Sí. ¿Todos tienen él cuenta por tiene eso? también porque me pasó, ahí me está llamando. Me comunico con él y le aviso cualquier cosa. Bueno, o puede ser que inicie sesión, dígale que inicie sesión en el navegador, por ahí no está iniciando sesión o algo y por eso no puede entrar por Meet. Ah, bueno, bueno, lo voy a orientar. Gracias. ¿Listo? Bueno, y después esta luminaria de embutir, ¿sí? Estas son las que van dentro del cielo raso, ¿sí? Bueno, estas son todas a 220, directamente son todas a 220, pero como verán, se trae el panel y trae su fuentecita, ¿sí? Entonces esto sale, esto siempre se gira, siempre todo, sea el modelo que sea, esta es Interelec, si es Philips, si es Osram, es lo mismo, se tiene que girar y sale esto, ¿sí? Y bueno, van a ver que este es un panel de 12 en realidad, 12 voltios, y este, bueno, es la fuentecita de 220 a 12. Estas fuentecitas se consiguen. Si es que se llega a quemar la fuente, se consigue. ¿Está? ¿Sí? Ese ya viene preparado para que vaya directo al cable nomás. Ya viene armadito así. Le saqué la caja recién. Cuando se compra con todas las fuentes, ya viene incluida, ¿no es cierto? Ya viene así, ya viene completito. O sea, ya viene con la fuente, todo así. Recién la saqué de la bolsa para mostrarlo. Sí. Entonces, para colocarlo acá, se gira de vuelta hasta que esto quede fijo. Esto yo es lo que le decía en su momento cuando va la llave, no va la llave acá al panel, sino que va la llave al transformador, ¿sí? Porque el transformador es lo que va al 220. ¿Sí? O sea, esto es lo que va al 220. La salida, la entrada del transformador. ¿Ah? Y bueno, esto lo único que tienen que hacer para poder meterlo, normalmente las de 18 watts, todos tienen 22,5 centímetros de diámetro. Profe, ¿tiene O sea, el polaridad eso? diámetro donde tienen que meterlo en el cielo raso son de 22,5 centímetros. Si son de un poco más chiquitos, suele ser el más chico después de 22,5 es de 17. Profe, O sea, ¿tiene tiene polaridad? 17, 22,5. No tiene polaridad. En realidad, el transformador tiene, van a ver que tiene un cablecito marrón y celeste, pero es indistinto si yo lo conecto al revés, porque como es una plaqueta electrónica, no tiene drama. ¿Sí? En las lámparas LED sí, ahí sí tienen que respetar lo que es fase y neutro. En las lámparas LED comunes sí, porque hay lámparas LED que si le colocan, le invierten el sentido, parpadean cuando la apagan. ¿Está? O sea, en lugar de cortar la fase, cortan el neutro, entonces la fase va directa y la lámpara queda parpadeando. Eso pasa en algunas lámparas LED. ¿Está? Así que eso sí tienen que tener cuidado en las lámparas LED, sí. En este no. A la No hay noche problema. recién viene el ¿Sí? otro camión, así que a la noche te voy a ¿Y saber eso decir. cómo uno se da cuenta si tiene polaridad o no? ¿Cuál? ¿Esto? Cuando, claro, Y no, a si ver, es neutro, lo mismo. les digo que no tiene polaridad porque yo vi conectado esto al revés. O sea, yo normalmente respeto la disposición de cables, pero vi conectado al revés y andaba bien igual. ¿Y cómo uno se da cuenta de que cuando tiene y cuando no tiene? Y práctica. No hay otra forma. Si vos respetás los colores, o sea, el fabricante te pone los colores supuestamente para que vos los respetes. Si vos ya no lo respetás y anda, bueno, ahí te das cuenta de que no tiene sentido respetarlos, pero lo ideal No, profe, siempre es respetar los colores como te dice el fabricante. le pregunto que ya que aprovecho, vi una instalación que tenía intercalado, era el color de la fase, estaba en el neutro, y Sí, por eso el tema y le pregunto, porque había visto ya una instalación. sí. Bueno, ahí tienen que tener en cuenta, por ahí, cuando ven instalaciones de ese tipo, lo primero que hacen es, güey, ¿quién hizo esto? Y después se van a dar cuenta por ahí que en realidad toda la instalación está al revés. Porque puede llegar a ocurrir que el que hizo el electricista hizo bien,
pero el que conectó los morsetos lo conectó al revés. ¿Se entiende o no la diferencia? Entonces, el que era neutro conectó en la fase y el que era fase conectó en el neutro. Entonces me invirtió toda la polaridad de la vivienda, por ejemplo. Ah, claro, claro. ¿Sí? O sea, si el problema está en toda la instalación, o sea, en toda la instalación el marrón es neutro y el celeste es fase, quiere decir que el problema no está en la instalación, sino que está o en el tablero secundario, que le erraron la salida del disyuntor, o en la salida del medidor, o ya directamente en la cometida. O sea, hay que ir descartando dónde puede llegar a estar la falla. Pero si ya toda la instalación está al revés, porque ya está, ya es en algún tablero o en alguna parte de comando ya el problema, no en la instalación en sí. Porque imagínense, van a tener que cambiar toda la instalación y en realidad hubiesen cambiado en la entrada nomás fase por neutro y ya estaba. ¿Está? O sea, eso verifiquen siempre. Bueno, y después igual le voy a mostrar un videito, ojalá podamos ver alguna práctica hacerla, porque esto en realidad es más maña que fuerza, como dice el dicho. Esto van a ver que tiene dos resortecitos acá a los costados, ¿sí? De los dos lados tiene lo mismo, ¿sí? O sea que esto lo único que se tiene que hacer es se los sube a los dos hacia arriba, se los deja hacia arriba. Es bastante duro, por eso me está costando agarrarlo. Se lo mete y ahí se lo suelta. Y esto es lo que aprieta contra el cielo raso. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que presiona. Imagínense que mi dedo es el cielo raso. Esto presiona así sobre el cielo raso y entonces queda fijo arriba. ¿Está? Es lo único. Ustedes no tienen, por eso, cuando cortan el cielo raso no tienen que cortar al filo del filo de afuera, sino que tienen que cortar al filo de la tranca. Por eso le digo 22,5. Esto en realidad tiene 25 de punta a punta. Y si lo mido de frente, tiene 25 esto hasta acá. Claro. Tiene 22,5 entre tranca y tranca. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Porque si no, si le llegan a cortar muy sobre el filo, se va a notar el agujero cuando coloquen, va a pasar, hasta incluso puede llegar a pasar de largo. ¿Tiene que morder? Tiene que morder el cielo raso para trancarlo. ¿Está? Bueno, esas eran algunas cositas nada más. Y los dos van directamente al 220, así que no tienen mucho secreto, ¿sí? Se está usando mucho hoy todo lo que es dicroica y LED, sobre todo los paneles. Y bueno, las dicroicas también se están usando mucho. Lo que sí es una diferencia de precio bastante grande con una lámpara común, pero dura más. No sé si les tocó últimamente cambiar lámpara, pero vieron que en más de 2 meses no están durando los poquitos. Hay que presentar el tema así cantado. Bueno. Bien. Entonces, ahí arrancamos con nuestro tema. ¿Ya está Marcelo ahí? ¿Cómo está Marcelo? Sí, ya está. Ahora sí. Bueno, vamos arrancando con nuestro tema que es contactor. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es, si es la radio, ¿qué es el ruido? Acá parece que es la radio, ¿no? Bueno. Profe, ¿sí? yo quería mostrar, justamente fui a buscar porque tenía algo en el depósito. Ah, bien, Cop. ¿Qué pasó? En un local estaban cambiando las luminarias. Ajá. Y eso tenían estos. No sé si se alcanza a ver. Bien. Sí. No sé si los compañeros ven. ¿Se ve? ¿Bien el spot? Con estos transformadores. Sí. Y cambió por los paneles de LED. Sí. ¿Y qué tal la diferencia? Bien, o sea, quedó bien, pero los cambiaban con mayor frecuencia. Sí. Bueno, esos lámparas que vos tenés ahí, Cop, son fluorescentes. Sí. Son fluorescentes. Sí. Sacaron eso y usaron el mismo hueco, digamos, y pusieron los otros paneles. Exacto, son reemplazo directo. Sí. Para el que estaba acostumbrado a lo que es fluorescente, ya se habrá dado cuenta que el fluorescente pasaban 3, 4 años y seguía andando.
En cambio, con las lámparas LED hoy en día, 6 meses, chao, 8 meses, 9 meses y ya. En realidad debería durar muchísimo más algo LED, muchísimo más debería durar, pero lo hacen para que se reviente enseguida. Esa es la realidad. Es por hora. Sí, lo que tiene es pesadísimo eso. Claro, eso sí. Es pesado, consume muchísimo más. Ajá. La dicroica tendría que ir, profe. ¿Cómo? Dicroica tendrían que usar No. por vida útil. Sí, las dicroicas tienen mayor vida útil que una lámpara LED común. ¿Sí? Y las fluorescentes tenían muchísimo más vida útil que una lámpara LED común. Pero fíjense que si uno ve las especificaciones técnicas, o sea, los manualcitos, una lámpara fluorescente te la vendían como 10.000 horas por 10.000 horas de uso. Y estas lámparas LED te la venden como de 25.000 horas de uso. Sí. ¿Sí? Y no es así. Uno sabe que cuando cambia LED no dura ni la mitad de lo que te dura un fluorescente. Hasta pasa lo mismo con los tubos. Con los tubos LED no te duran nada los tubos LED. Miren que yo pasé por varias marcas y no hay marca que resista. Son todas la misma. Son todos chinos. Nos queda otra. Pero Lo único que sacó bueno es el coronavirus. sí. Ya saqué la vacuna. Dice. Bueno, gracias, Scott, por mostrar ese artefacto. Después vemos, ojalá lo podamos llevar para que lo vean. Te paso una Eso, foto. dale, buenísimo. Esa tecnología que mostró Cobb, si bien ya es vieja, lo van a encontrar bastante, todavía sobre todo cuando tienen que reemplazar, ¿sí? En ese caso el reemplazo es directo, como dijo Cobb, vienen directamente, hay módulos que vienen del tamaño que él sacó. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es agarrar y colocar otro del mismo tamaño, o sea, ver qué tamaño es el que se sacó y se coloca, ¿sí? La ventaja de lo que es hoy en día es que no tiene todo ese cableado que tiene ahí, sino que directamente va directamente a 120. Un balastro, ¿sí? El balastro tiene varias tecnologías también. Hay el balastro común, que es un balastro con transformador, directamente, que es el que tiene él ahí. Ese es el balastro el más viejito de todos. Y ese es una bobina con un transformador y es bastante pesado, bastante robusto. Tiene su arrancador, que era el tubito ese que mostró también Cobay, que estaba al costadito. Y bueno, funcionaba de esa manera. Después de eso vino el balastro electrónico, que reemplazaba al balastro ese con el arrancador, ¿sí? Y después vino el balastro con luz de emergencia, que le conectaban una batería y a su vez actuaba como una lámpara fluorescente común y cuando se quitaba la energía también quedaba encendido. Una especie de UPS ya era. A medida que se fue metiendo la electrónica, seguían andando esos que mostró Cobb, o sea que fue en realidad una tecnología que vino a reemplazarlo, pero nunca la pudo reemplazar porque esos seguían andando. ¿Sí? Se quemaban los electrónicos y volvían nomás al viejo porque en realidad el viejo no se quemaba nunca, porque es un transformador y nada más. ¿Sí? Pero eso pasó, a medida que la electrónica se fue metiendo en la iluminación, lo fue haciendo para que tengan menos vida útil las cosas, esa es la realidad. ¿Sí? Igual como profe de electrónica también les puedo decir que en realidad un LED, si lo diseñan bien, lo calculan bien, no se debería quemar nunca. No se puede quemar un diodo LED. ¿Está? Cuando se quema un diodo LED es porque le di sobrecorriente o porque estaba mal diseñado. ¿Está? Y bueno, lo hacen justamente para que aguante un tiempito y muera. Esa es la realidad. Hay que vender. Hay que vender, exacto. El bien consumible es lo que mantiene al mundo, así que, bueno, hay que vender. Bien, arrancamos con nuestro tema entonces, contactores, ¿sí? ¿Pudieron ver algo, a ver alguno que se anime a decirme algo que es un contactor? ¿Ninguno? Bueno, vamos a mostrar la pantalla. Profe, usted dio es muy complicado. Sí. El apunte que usted puso
Era como para que no entendamos, digamos. Es más para gente electromecánico y cosas así. Ya los maté, ya le tiré los tobillos. Ya. Yo lo que único que pude entender, profe, O sea, es que puede ser... nosotros- Continúe, compañero. Porque más que nada hablaba el apunte sobre el contactor, sobre cómo acciona sobre los motores eléctricos, pero no exactamente en un tablero. Claro. No, claro, la idea primero era ver. A ver, ¿ustedes están viendo ahora mi pantalla o no? Sí, profe. Sí. Ya apareció. Sí, me Bueno, está- este material yo les pasé. Sí, ¿Yo les pasé este material o no? sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, sí, es el material que nosotros recibimos. está, buenísimo. Si era para saber si era este, bien. Bueno, ¿cuál es la idea de utilizar un contactor y por qué lo vamos a usar? La idea de tratar de la clase de hoy es tratar de dejar bien en claro eso sería. No vamos a avanzar mucho sobre para qué lo vamos a usar todavía. Si bien le voy a dar algunas pautas para que no quede tan colgada la idea, yo quiero que hoy se entienda bien. Entonces, si no se entiende, me vuelven a preguntar y la idea es que hoy quede bien clarito para qué se usa un contactor. ¿Está? Bueno, vamos primero al símbolo. ¿Sí? Van a ver que ahí está el símbolo y van a ver que en realidad son llaves. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4 llaves. O sea, que estas 4 que tengo acá son llaves. Una llave común y corriente. Y esto que está acá, A1 y A2, es el símbolo de una bobina. ¿Está? Es el símbolo de una bobina. Entonces, ese símbolo de una bobina lo que hace es darle vida al contactor en realidad. ¿Cómo funciona un contactor? Vamos a ver cómo funciona. Y vamos a ver el gráfico ese que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, un contactor básicamente es un electroimán. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona un electroimán? ¿Alguno sabe cómo funciona un electroimán? ¿Qué es un electroimán? Porque se le da tensión a una bobina y ese ejerce una especie de retracción aplicado a lo que es el contactor. Sí, más o menos eso. Eso sí, ya aplicado el contactor, sí. Pero vamos primero a ver que para bajar un poquito más, ¿qué es un electroimán? Vamos a definir primero qué es un electroimán. ¿Alguno lo sabe? Algo con el campo magnético tiene que ser. O sea, la electricidad Exacto. genera un campo magnético, aparentemente. Exacto, eso es. Eso, la definición bien sencillita sería esa, ¿sí? Yo tengo un transformador sobre el cual circula una corriente eléctrica. Como ese transformador está dentro de un núcleo magnético, dentro de un material que es ferromagnético, entonces al circular corriente se genera sobre ese material ferromagnético un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético que hace que actúe como un imán ese equipo, ¿está? O sea que cualquier metal que yo le acerque se va a ver atraído por ese imán. Cuando yo desconecto la energía eléctrica del electroimán, el campo magnético desaparece. O sea, esa es la diferencia con un imán común. En el imán común, el campo magnético es permanente. En cambio, en un electroimán, el campo magnético aparece solamente cuando hay circulación de corriente. ¿Está? Los timbres viejos, los más viejitos, esos que eran a campana, esos funcionan con electroimán. ¿Sí? Tienen un electroimán que se prende con el 220 y como el 220 ustedes saben que es un ciclo sí, un ciclo no, vieron que es un ciclo positivo, un ciclo negativo, el 220 es una corriente alterna. Entonces, en el ciclo positivo el electroimán se prende, en el ciclo negativo se apaga y lo que hace que la campanilla rebote y bueno, y el rebote es lo que hace golpear a la campanilla. Como y ahí si fuera hace una el timbre. chicharra. Es un
para hacer la chicharra, es un electroimán. Ese sería el principio del electroimán para la campana de timbre viejo. Ahora, ¿cómo funciona ese electroimán dentro de lo que es mi contactor? Básicamente es lo mismo. Yo voy a tener mi bobina, que es el símbolo este que dice A1 y A2, en el cual yo voy a inyectar la corriente, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, al darle corriente a esa bobina, yo voy a generar que este electroimán se magnetice. ¿Está? Al magnetizarse, todas estas llaves que están sobre un fiel común, o sea, están unidas todas estas llaves, ¿sí? Lo que está unido es la parte del medio, ¿sí? El contacto este del medio, estamos todos unidos. Entonces, este está unido con este con este, este con este, este con este. Entonces, cuando yo presiono este, se hunden todas. ¿Se entiende? ¿Se me van siguiendo? Entonces, cuando el electroimán se magnetiza, todas estas llaves que están acá se mueven hacia la izquierda, se mueven hacia el electroimán. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a generar? O sea, me va a generar que esta llave se cierre, que esta llave se cierre, que esta llave se cierre, que esta llave se cierre y que esta llave se abra. ¿Se entiende? La última. La última se va a abrir porque fíjense que está cerrada, Claro. pero como yo se mueve hacia la izquierda, se va a abrir. Ujú. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Está Bueno. opuesta. Exacto, está opuesta a las otras. Y ahí ya vamos a ver los dos tipos de llaves que tenemos. Tenemos llaves normalmente abiertas y tenemos llaves o contactos, a partir de ahora le vamos a empezar a llamar contactos, normalmente cerrados. ¿Qué quiere decir que sea normalmente abierta? Una llave, un contacto normalmente abierto me indica que sin corriente en la bobina, la llave permanece abierta, como son las primeras 4 llaves. Sin campo magnético, las llaves están abiertas. Ujú. Y la última es un normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque sin campo magnético, o sea, sin corriente en la bobina, permanece la llave cerrada. ¿Se entiende? O sea que acá ¿Para este qué? contactor tiene. Bien, ahora vamos a ver para qué lo usamos. Ahora vamos a ver el uso que le podemos dar. Entonces, este contactor, ¿qué tiene? Tiene 4 contactos normalmente abiertos y un contacto normalmente cerrado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes ven mi camarita? No, porque yo no me veo. No sé si están viendo mi cámara. Sí. Sí, lo ¿Sí se vemos ve? a usted y vemos la figura también. Dale, buenísimo. Bueno, ahí ven el contactor. Este, por ejemplo, es un típico contactor trifásico. Ah, sí, fácil. ¿Está? Es de la marca Bau. No es para hacerle propaganda, sino que ustedes van a ver después que tienen los Zika, que son azules y verdes, que tienen exactamente la misma configuración de patas, y normalmente la mayoría de los contactores trifásicos comunes tienen esta disposición de patas. Van a ver todos los contactos que tienen que conectar. Van a ver que tienen 4 contactos acá, 4 contactos acá, y acá arriba tiene 2 más. Uno acá, y acá abajo tiene otro. Ujú. ¿Sí? No sé, no se va a llegar a ver, no sé porque está bastante borroso, pero no sé si se llega a ver que acá dice A1 y acá dice A2. No sé si se llega a ver. Pero este es A1 y este es A2. O sea que acá entraría A1 y acá entraría A2. Ahí en estos tornillos que se ajustan acá arriba. Y acá abajo, en este tornillo que está acá abajo, también dice A2. Porque A2 yo puedo entrar por arriba o por debajo. O sea, es indistinto por donde ingrese dependiendo del manejo que tengo. Y van a ver que este cosito que está acá en el medio se mueve. Este plástico. Porque en realidad este es el electroimán. Este es el que se mete. Cuando esto se metió me está indicando que el contactor se activó. Porque este es el plástico que está sobre el electroimán que me permite que todas esas llaves vayan a la posición de cierre sería. Cuando esto se pega, hace un sonido bastante fuerte, se pegó y queda esto para adentro.
Eso me va a estar indicando que el contactor está pegado, está cerrado. ¿Sí? Eso se va a ocurrir cuando yo coloque corriente entre A1 y A2. ¿Se entendió? Sí. Bien, estamos con la parte mecánica. Vamos a ver que esto en realidad va con Real DIN. O sea, esto cuando lo coloquen, se coloca igual que la térmica. ¿Sí? O sea que va a presión esto sobre Real DIN. La mayoría de los contactores, todos los contactores, no la mayoría, sino que todos los contactores vienen para Real DIN, o sea, se conectan sobre Real DIN. Bueno, y después les voy a desarmar esto. Van a ver que acá abajo tiene un tornillito negro y acá arriba tiene otro tornillo negro, que en realidad esos dos tornillos lo que me permiten es desarmar el contactor, sacarle la tapa, sacar el electroimán, y en ese caso puedo ver el electroimán y los contactos. ¿Por qué? Porque normalmente suele ocurrir que se queme la bobina del contactor. ¿Está? Y si se quema la bobina del contactor, lo único que tengo que hacer es reemplazarla. Compro una bobina y la reemplazo. Se puede reemplazar. Claro, todo lo relativo a lo que es un contactor, vamos a clasificarlos, cosa que después vemos la parte práctica. Las bobinas, vamos a hablar de las bobinas. Las bobinas del contactor pueden ser de 12 voltios, 24 voltios, 220 voltios o 380 voltios. ¿Estamos? O sea que 12 y 24, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos tensiones de seguridad que trabajamos en locales húmedos? Entonces, si nosotros necesitamos colocar un contactor en un local húmedo, tranquilamente puede ser un espacio restringido de una piscina, por ejemplo. Ahí utilizaría contactores de bobina de hasta 24 voltios. ¿Sí? Entre 12 voltios y 24 voltios, lo más común es el contactor de 24. ¿Está? O sea, de 12 voltios hay, pero son más caros. Lo más normal es de 24 voltios, que también las industrias trabajan con 24 voltios. ¿Por qué? Después vamos a ver que los contactores me permiten, con poca corriente, activar una corriente elevada. Entonces, se utilizan mucho en cintas transportadoras. ¿Está? Donde tengo sensores sobre la cinta transportadora, y como la cinta transportadora está en contacto con el operario, tengo que trabajar con tensiones de seguridad. No puedo conectar en la cinta transportadora 220 voltios. Entonces ahí normalmente sobre una cinta transportadora se utilizan contactores a 24. ¿Está? Pero bueno, cuando utilicemos contactores de 24 voltios es porque tenemos que estar en un lugar protegido de seguridad. ¿Sí? Profe, una pregunta. 220 voltios. Sí, dígame. Sí, o sea, básicamente es un protector, es un transformador, es un estabilizador, ¿qué es? Es un protector. Es un dispositivo que me permite, a partir de una corriente muy pequeña, manejar corrientes grandes. Es básicamente una etapa de potencia. A ver, ya para aclararle el concepto acá, imagínense lo siguiente. Vamos al gráfico este que tenemos acá. Esta bobina del contactor se activa con una corriente muy... Vamos a leer acá las características del contactor que yo tengo aquí. Me dice contacto auxiliar, a ver... ¿Dónde está la corriente de consumo? Me dice categoría 3, que es un contactor de 32 amperes. O sea, 32 amperes soporta cada uno de los contactos, esto que tengo acá, soporta 32 amperes de corriente. ¿Está? Y este es el contactor más chico que hay. O sea, cada uno de estos contactos soporta 32 amperes. Y me dice después que el consumo es de 0,95 amperes. O sea, la bobina, para poder activarse, consume 0,95. Dice que tienen una llave para prender y apagar un motor de elevación de agua. Entonces ustedes le colocan una llavecita de 10 amperes al motor de elevador de agua. ¿Sí?
¿qué va a pasar? Si el motor consume mucha corriente, vamos a suponer que ya es un motor grande, entonces me consume una corriente muy elevada, vamos a suponer 20 amperes, lo que va a ocurrir es con esa llavecita, es que no va a aguantar el consumo. Se va a quemar, porque las llaves están hechas para 10 amperes. Claro. ¿Sí? Entonces, para seguir prendiendo y apagando el motor con una llavecita, lo que tenemos que hacer es, la llavecita esa que me puede llegar a activar, me puede llegar a activar el contacto del motor, del contactor, esta bobina. O sea que imagínense que esa llavecita que me activaba el motor de forma directa es esta llave que está acá ahora. ¿Me siguen? Profe, entonces sería como un regulador. No, porque no te regula nada. Porque en realidad, fíjate, a ver, vamos a cerrar la idea a ver si lo entendés ahí. Mira, con esta llavecita yo cierro esto y excito la bobina. Y mi motor la conectaría en los contactos de fuerza, que me soportan 32 amperes. O sea que acá voy a tener que colocar fase y acá voy a tener que colocar neutro. ¿Me siguen? Y acá abajo voy a tener que colocar mi motor. A ver, vamos a agregarle acá. Vamos a agregarle acá. Vamos a dibujar. Entonces, yo acá voy a conectar fase. Y acá voy a colocar neutro. ¿Está? Y acá abajo voy a conectar mi motor. Entonces, cuando yo active el contactor por medio de la llavecita común, ¿qué voy a hacer? Voy a activar el electroimán, el electroimán me va a cerrar estas llaves y entonces, como yo ya tenía fase y neutro en las llaves, me van a activar el motor. ¿Se entiende? Entonces, con la llavecita lo que yo estoy haciendo es, de forma indirecta, encender el motor, porque en realidad el que me está encendiendo el motor es el contactor. ¿Se entendió, Murciego? Sí, o sea, lo que pasa es que yo me estoy ubicando en un tablero. Sí. Yo el contactor lo coloco en el tablero, ¿con qué función? ¿Proteger los motores? ¿Proteger el circuito de motores? O sea, ¿cuál sería la función específica del contactor? Bueno, la función específica del contactor sería trabajar como una tapa de potencia para poder encender el motor de forma segura. En base a la necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Todos los sensores vienen con una corriente máxima de consumo de 10 amperes, ya sea una fotocélula, sea un control de elevación de agua, el flotante, el temporizador, no sé qué otro sensor se me puede dar a ocurrir, el de presencia. Todos esos sensores vienen con una corriente máxima de 10 amperes. Imagínate el flotante, vos tenés tu flotante. Si vos le colocas el flotante de forma directa a un motor de 1 HP para arriba, el flotante te va a durar muy poco. ¿Por qué? Porque el flotante, la llavecita del flotante, va a llegar un momento en el que de prender y apagar tantas veces ese motor de alta potencia, se va a quemar. Entonces vas a vivir cambiando el flotante. ¿Está? Entonces, en ese caso, para evitar que el equipo de control se queme, se coloca esta etapa de potencia. O sea que en realidad el contactor lo que hace es proteger a los sensores, no al motor. ¿Se entiende? O sea que yo estaría trabajando con el contactor cuando yo necesite automatizar algo o controlar algo que no puedo controlarlo de forma directa con una llave o con una fotocélula, por ejemplo. ¿Sí? ¿El contactor sirve solamente para motores? No. Justamente le estaba por dar otro ejemplo que puede ser, por ejemplo, iluminación. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar acá el motor y vamos a colocar acá, por ejemplo, una lámpara. ¿Sí?
Entonces, pero en lugar de colocar una lámpara, vamos a colocar 10 lámparas. Entonces tienen todo el sistema de iluminación del patio. ¿Sí? Entonces, va fase acá, va la fase esta acá, la fase esta acá, el neutro acá, el neutro acá, el neutro acá. Entonces, tienen todas las lámparas conectadas de su patio, de su casa o de la vereda, conectadas al mismo contactor. Y la activan con la misma fotocélula. Acá tranquilamente puedo colocar la fotocélula. Ya está, ¿se entiende? Que sea la fotocélula la que me active el contactor y el contactor me active todas las lámparas de la cuadra. Que de esa manera funciona un sistema de iluminación de alumbrado público. Ustedes van a ver cada tantos metros, cada tantas cuadras, perdón, una cajita que tiene una fotocélula. Dentro de esa cajita, lo único que hay es una térmica que me habilita el contactor. Y todas las lámparas van a parar ahí, a la salida, ¿sí? Con esta configuración. En realidad no van de forma directa, sino que se coloca una bornera y de la bornera se deriva. Pero en realidad es ¿por qué? Porque una fotocélula no me va a poder abastecer de energía a 20 lámparas. ¿Se entiende? Con un mínimo de excitación se activaría el contactor, sería la idea. Exacto. La idea es que la fotocélula me active el contactor, lo que me consume 0,95 amperes, les dije recién, este contactor me consume 0,95 amperes de corriente. La bobina. Ujú. Entonces, con 1 amper, activo, excito la bobina del contactor y ya tranquilamente en los bornes de potencia puedo trabajar con 30, 40, 50, 100, 150, 200 amperes. Hay contactores muy grandes. Por ejemplo, Profe, acá, sí, dígame. si yo, por ejemplo, tengo una casa grande y Sí, quiero tener un grupo electrógeno, sí, yo póngale, se corta la luz y se me tiene que activar el grupo electrógeno. Yo necesito sí. poner un contactor para el grupo electrógeno. Sí, se coloca un contactor que te active, te desactive, te lo saque de servicio. O sea, Sí, el contactor se encarga cuando se corta la luz de activar el grupo electrógeno. Y cuando sí, vuelve la luz, él se encarga de apagar el grupo electrógeno, por ejemplo. exacto. Sería un relé de falta de Ahí, fase. ahí se coloca como el circuito que dijo ahí el compañero, porque en realidad, imagínate que si vos estás activando el contactor y el contactor tiene tensión, vos tenés dos tipos de contacto, normalmente abierto y normalmente cerrado. Cerrado. Entonces, si vos tenés tensión, en normalmente cerrado se va a abrir. Y sin tensión, en normalmente cerrado se va a quedar cerrado, como lo indica. ¿Sí? Entonces, ahí se coloca en realidad, se colocan dos contactores, ya estamos complejizando, recién estamos arrancando, pero ya no estamos complicando. Ahí se colocan dos contactores en cascada. ¿Sí? Entonces, entra la tensión de 220 voltios al primer contactor. Si hay tensión, el normalmente cerrado va a estar abierto. Y el normalmente abierto va a estar cerrado. ¿Sí? Entonces, el normalmente abierto que está cerrado me va a activar otro contactor que me habilita la línea común, porque hay tensión de entrada. ¿Sí? Ahora, si no hay tensión de entrada, el normalmente cerrado es ahora el que se va a cerrar. Y ese normalmente cerrado utilizo con otro contactor que me va a activar el grupo electrógeno. ¿Se entiende más o Cuando menos? vuelve la luz, Y cuando vuelve la luz, el normalmente abierto, que estaba abierto porque no había luz, se va a cerrar y me activa el primer contactor para que me habilite la línea de 220 común. Por eso ahí se utilizan tres contactores. Uno de control sería que con el normalmente abierto y normalmente cerrado me habilite un contactor más para cada rama. Uno para el grupo común, para el grupo electrógeno y uno para la línea de 220 común. Es como el UPS. Y sí, más o menos sería así. ¿A eso se le dice retroalimentación?
Sí, es una retroalimentación porque yo estoy censando en todo momento la tensión de red. ¿Sí? Pero ya son sistemas más complejos, ¿sí? Incluso se le agrega un temporizador en el medio, porque no es que yo con luz, sin luz, ya activo y desactivo. Imagínense que no, el grupo se vuelve loco con Sechep, cada rato se va a prender y se va a apagar. Entonces se coloca un temporizador que si pasa un tiempo se active, si no pasa un tiempo se desactive, ¿se entiende? Salvo que sea un grupo electrógeno que tenga que estar sí o sí en servicio, pero esos ya son grupos electrógenos especiales. Esos grupos ya se mantienen durante un cierto tiempo sí o sí encendidos y después recién vuelven a preguntar si hay energía o no, porque si no se van a estar encendiendo cada rato. Pasan 10 minutos, creo que pasan encendidos. Después de ese tiempo recién pregunta si hay energía o no para ver si vuelve o no la luz. ¿Está? Bien. ¿Se entendió cómo funciona un contactor? Esa es la pregunta ahora. La teoría sí. La teoría sí. Bueno, van a ver que acá tengo un contactor un poco más grande. Sí, acá no se va a apreciar los tamaños, pero vamos a compararlo para que lo vean. ¿Sí? Es muchísimo más grande que el otro. Profe, yo estoy teniendo, Bueno, profe, cumple. estoy Sí, teniendo problemas sí. con las imágenes. Yo escucho el audio, pero no tengo todo frisado las imágenes. Tenés freezer. Y puede ser que sea mi problema de conexión acá en casa. No, en este momento, profe, solamente estamos viéndolo a usted con el contactor que tiene en la Sí, mano. No estamos viendo más. Eso no va a ver. sí, eso le estoy mostrando. La pantalla la saqué. Estoy viendo, le estoy mostrando solamente esto. ¿Ya está? Bueno, este que está acá es un contactor de 80 amperes. ¿Sí? 80 amperes por llave. Imagínense si esto va a algo trifásico, en realidad son 240 amperes por consumo de motor trifásico, por ejemplo. Porque si hacen 80 amperes por fase, son 240 amperes. Van a ver que son bastante más robustas las entradas de cables incluso. Normalmente entran tranquilamente acá cables de hasta 25 milímetros cuadrados de sección. ¿Sí? Pero ya esto se sacó de un tablero grande. ¿Sí? Y van a ver acá que incluso se le agregan hijitos a esto, ¿sí? Que en realidad estos son contactos auxiliares. Todo lo que se le agrega a esto son contactos auxiliares. Van a ver que ya los contactores grandes traen para colocar hasta 4 contactos auxiliares. ¿Está? Este que está acá, van a ver que no tiene para conectar nada, o sea, es uno común, no tiene para conectar nada, pero ya cuando son contactos grandes, plástico. Entonces, ¿qué hace? Cuando el contactor se mete, o sea, se activa, me lleva de forma mecánica, me lleva un gancho que tiene acá hasta adentro, me lo lleva hacia adentro y me cierra la llave de extremo a extremo. Esto sería. Por eso es un contacto auxiliar, o sea, una llave más que se le agrega al contactor. ¿Está? Estos contactos auxiliares pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, dependiendo para qué lo voy a usar. ¿Está? Va a depender de eso. Por eso, este se puede colocar hasta 4. Lo sacaría este, pero no sale porque es tan viejo que está pegado sobre la... Pero después le voy a conseguir alguno para que lo vean, pero no sale. Si lo saco lo voy a romper. Bueno, este cambió, o sea, ya está bastante... Ya tuvo su ciclo de vida esto. ¿Sí? Pero son contactores ya grandes. Ustedes en instalación domiciliaria no deberían pasarse de uno así, de uno chiquitito. No deberían pasarse de uno chico. El principio de funcionamiento es el mismo. Más robusto nada más, tiene más entradas, más contactos, por ahí va a tener más llaves. Ahora, con respecto a las llaves,
les voy a presentar acá de vuelta lo que es, vamos acá. ¿Se ve la pantalla de vuelta? ¿Se ve? Sí. Bien. Van a ver con de fuerza. Y acá dice contacto auxiliar. ¿Cuál es? De fuerza es la llave que soporta el mayor nivel de corriente para el cual fue diseñado el contactor. Vieron que yo le dije, por ejemplo, que este contactor es de 32 amperes. O sea, los contactos de fuerza son de 32 amperes. Los contactos auxiliares no, soportan como máximo siempre 10 amperes. O sea, es una llave común el contacto auxiliar. ¿Queda claro eso? Sí. Lo mismo en este contactor. En este contactor, los contactos de fuerza soportan 80 amperes. Pero los contactos auxiliares, como por ejemplo este que le agregué acá, como mucho. ¿Está? Por eso, los contactos auxiliares, como hoy preguntaba Murciego, ¿para qué me sirve en el momento cerrado? ¿Para qué me sirve en el momento abierto? Los contactos auxiliares me van a servir solamente para iluminación o para activarme otro contactor. Yo por ahí necesito con un contactor activo la bobina de otro contactor, ¿sí? Con el contacto auxiliar. O como iluminación, no sé si todos conocen las lamparitas de neón que normalmente suelen estar en los tableros, que son verde, amarillo, rojas. Los pilotos. ¿Sí? Los pilotos, los ojos de buey que normalmente le dicen, ¿sí? Que son redonditos y ustedes ven de afuera, solamente ven rojo, verde, azul, ven, y ven 3 rojos, por ejemplo, que indican si hay fases, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tranquilamente con el borne auxiliar o con el contacto auxiliar pueden activar una lamparita de esas, por ejemplo, que me indique, por ejemplo, si el contactor está abierto o está cerrado. ¿Sí? Imagínense lo siguiente, por ejemplo, yo quiero indicar que el contactor está cerrado, por ejemplo. Conecto normalmente abierto o normalmente cerrado, conecto mi llavecita, mi lamparita. ¿Cómo dijo, profe? No le Y voy a hacer no- esta configuración. Yo voy a hacer esta configuración, así me entienden. Voy a colocar una lamparita. Esta lamparita la conecto directamente al neutro, ¿sí? Así. Y conecto en mis 2 contactos auxiliares, conecto fase. ¿Me siguen? Esta lamparita, o sea, el retorno de esta lámpara, ¿a cuál conecto? ¿Al normalmente abierto o normalmente cerrado? Yo lo que quiero indicar es que el contactor se cerró. Al cerrado. Bueno, yo quiero indicar que el contactor se cerró. O sea que está activado el contactor. ¿Y al cerrado? No, al abierto. Bueno, vamos a conectarlo al cerrado y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Yo cierro el contactor. Se activó. Entonces, esta llave que era normalmente cerrada, ¿qué va a pasar? Se abre va a y abrir. no se prende. Claro. Exacto, y la lámpara se apaga en realidad. Ujú. ¿Sí? O sea que si yo lo conecto así como está, me va a estar indicando que el contactor está abierto, no está activado. ¿Se entiende? Sí. Que es por ahí es algo común que se coloca en los tableros, sobre todo cuando tengo un motor, por ejemplo. Coloco uno verde y uno rojo. Si coloco el verde, quiere decir que el motor está encendido, y si coloco el rojo, quiere decir que el motor no está encendido. O sea que tranquilamente este puede ser el rojo, por ejemplo. ¿Sí? Y acá conecto otra lamparita verde directamente al neutro de vuelta. Entonces, esta lamparita verde se va a encender ¿cuándo? Hace contacto. Cuando el contacto se cierra. Exacto, o sea que cuando el contactor está... O sea que esta sería cuando el contactor está encendido y esta me estaría indicando cuando el contactor está abierto. ¿Entiende para qué usar esos contactos auxiliares? Y la diferencia entre el cerrado y el abierto.
Y la otra forma que se lo puede utilizar de esos auxiliares es para, ya vamos a ver más adelante cuando vemos arranque de motores, que me activa un temporizador, por ejemplo. Ujú. Un módulo temporizador es un módulo que funciona casi similar a un contactor. Yo tengo que una 1 y una 2, que es la bobina, entonces si yo le mando corriente a fase neutral a la bobina, el temporizador, perdón, empieza a contar. ¿Sí? Por ejemplo, para la iluminación. ¿Sí? Entonces, puedo activar un temporizador que me mantenga encendida la lámpara durante cierto tiempo, qué sé yo. ¿Sí? O puedo activar desde acá, en lugar de ir a una lámpara, puedo ir tranquilamente a otro contactor que me active otra cosa. Para hacer en cascada, como dijo. Para hacer en cascada, o si, por ejemplo, yo tengo que activar muchas cosas y no me da un solo contactor. Entonces, distribuyo en varios contactores y con el contacto auxiliar voy activando y trato de activar todos a la vez. Qué sé yo, acá coloco 3 lámparas, en otro contactor 3 lámparas, y entonces con el contacto auxiliar voy activando y activo todos los contactores a la vez. Cuando este se pegó, que me mande un pulso al otro que también se pegue, y así, para pegar en cascada los 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, Bueno. esa llave Tengo preguntas. trifásica, Sí. la llave es trifásica, ¿no? Esa llave. La que, la Sí. que, Bueno, bien. La pregunta de Páez, vamos a aclararla también porque es importante saberlo. ¿Por qué digo que esto es trifásico? ¿Por qué este contactor es trifásico? Se dice que este contactor es trifásico porque tiene 3 bornes de potencia. Ujú. O sea, tiene 3 contactos, 3 llaves de potencia. ¿Está? El monofásico tiene solamente un borne de potencia, una sola llave de potencia. ¿Está? Van a notar que los contactores monofásicos, a ver, vamos a ver porque busqué en Mercado Libre para que ustedes vean la diferencia de precios que hay. Van a ver siempre que los monofásicos son más caros que los trifásicos. ¿Está? Eso se debe a que los monofásicos se utilizan solamente cuando tengo que activar una carga puntual y la quiero utilizar en el tablero y no quiero que ocupe espacio, porque los monofásicos son mucho más chicos que el trifásico. Es más chico que una térmica. Entonces entra tranquilamente en un tablero. Por eso van a ver que son mucho más baratos. ¿Sí? Fíjense, este que está ahí, no sé si se llega a ver, es un contactor monofásico. ¿Sí? Fíjense que está a 1700, cuando este contactor trifásico que yo le estoy mostrando está a 900. ¿Sí? Fíjense que la diferencia está nada más en que tiene menos bornes. Van a ver que ahí tiene el A1. Se llega a ver que tiene el A1 ahí. Sí. ¿Sí? Y acá van a ver la configuración. Tiene A1, A2 y R1, R2, que es el contacto auxiliar, y 1 y 2, que es la llave de potencia. O sea, tiene un contacto auxiliar y tiene una llave de potencia. ¿Está? Pero fíjense el tamaño. Dense una idea que el tamaño es más finita que una térmica. Sería como una unipolar. ¿Sí? Es más fina que una térmica. En cambio, fíjense, es como una unipolar, sí, exacto, es como una unipolar. Es un poquito más grande que una unipolar, pero básicamente ese es el tamaño, ¿sí? Después, no sé si... ¿Se sigue viendo mi pantalla o no? Ya no. No. Ya no, bueno. Sí, Ahí les voy a pero mostrar el... Bueno, ahí les voy a mostrar el trifásico. Van a ver, ahí creo que se ve la lista de precios, ¿sí? Este que yo les estoy mostrando es este que está acá, está a 930, ¿sí? Y bueno, después van a ver las diferentes marcas. BAU, que es la que tienen acá, después está entrando mucho lo que es STEC,
para todo lo que es control, STEC anda muy bien. Sobre todo, ustedes la marca STEC la van a encontrar mucho en los tableros industriales, ¿sí? Es una buena alternativa entre Siemens y Telemecanique. Siemens y Telemecanique, obviamente que los precios se dispararon, son marcas alemanas que, bueno, saben qué pasó con nuestro dólar, así que imagínense los precios de ahora. Pero lo normal es triplicar el precio o cuatruplicar el precio de lo que sale un BAU o un Zika. Y póngale o el un IVA. STEC. ¿Sí? Sin el IVA de que van a devolver el 35, pero bueno, sí, se fue, se va mucho. Pero bueno, en los precios están esos valores, ¿sí? 900, 500, 950. Los precios de Mercado Libre normalmente son similares a lo que van a conseguir acá en Electrolínea, Bellini, Casa-Aire. Suelen tener bastante buen precio en ese sentido. Pero bueno, van a ver, ese es el que yo tengo en la Popular. Cuando volvamos a clase vamos a trabajar con este, que es el mismo que le estoy mostrando yo acá en BAU, o sea, es la misma configuración de patas. A ver si lo puedo acá. Que es la misma configuración. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bueno, hasta acá una Profe, pregunta. una ¿Algo? pregunta. ¿Sí? Sí, una pregunta. ¿El contactor protege Sí. el motor o protege la instalación? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Lo que hace es protege a tu sistema de control. Eso es binario. O sea, por ejemplo, a una fotocélula, protegería a una fotocélula, protegería a un automático de tanque, protegería el pulsador, porque no sé si vieron muchas veces en un tablero industrial que se prende un motor de 20 HP, entonces ustedes van a ver un motor así gigante como una casilla y se prende con un pulsador. No sé si vieron eso. O una película en algún lado. Vieron que tienen semejante motor y se prende con un pulsador. El pulsador es una llave común que soporta 10 amperes. En cambio, ese motor puede estar consumiendo tranquilamente 80 amperes en el arranque. ¿Sí? Entonces, ahí sí o sí hay un sistema de control en el cual tienen adentro un contactor. O sea que el contactor, en definitiva, lo que hace es protege al sistema de control, desde el cual yo comando una carga grande. Una consulta, jefe. ¿Sí? ¿El contactor se puede usar para las cortinas, por ejemplo, en los comercios? Sí, tranquilamente. Sí, sí, sí. En las cortinas de los comercios, por ahí vos tenés, sobre todo si las cortinas se trancan, puede llegar a ocurrir que tenés una corriente muy alta de arranque. Entonces, si vos colocas una térmica nada más o colocas una llave para arrancarlo, puede ser que tengas que estar cambiando cada rato con la llave o la térmica. Entiendo. Entonces, podés tranquilamente con una llave activar la bobina del contactor y de ahí de forma directa activar tu motor con el contactor. Entonces, te aguantaría mucho más. ¿El portón eléctrico también necesitaría un contactor? Sí, si es grande el motor eléctrico, sí. Pero si es solamente para los motores esos que están ahora... Bueno, aunque la mayoría, si ustedes desarman los motores esos que están en los portones, tienen contactores adentro, ¿eh? En la caja de control de adentro hay un contactor. ¿Está? O sea, casi seguro la mayoría tiene un contactor adentro de la cajita de control, casi seguro la mayoría lo tiene. ¿Está? Sí, profe, pues trabaja con 12 voltios. Sí, exacto. Bueno, ahora, para ir cerrando, cosa de no llenarlos tanto de información, sino que la idea justamente era esta. Cortito al pie para que se entienda bien el concepto. Yo quiero que se entienda bien el concepto de contactor, porque si no, después cuando empecemos a armar los circuitos, porque ustedes ya vieron los circuitos. Yo ahora les voy a pasar una tabla que tenga circuito y van a ver que tiene cable por todos lados. Pero si nosotros no entendemos el principio básico del contactor, después se nos va a complicar armar. Por más de que sea un circuito sencillo, yo le voy a decir circuito sencillo y van a ver que tiene 20 cables.
pero es porque el contactor lleva muchos cables de conexión. ¿Está? Pero bueno, igual. ¿Y si mejor hacemos sin contactor, profe? Enchufamos y desenchufamos. La idea del contactor es que ustedes por lo menos vean 3 prácticas de contactor. O sea, que armemos un tablero de control con fotocélula, ¿sí? Entonces ustedes pueden iluminar tranquilamente una quinta completa, ¿está? Con una sola fotocélula. Entonces van a colocar una fotocélula y el contactor, y bueno, de salida toda la iluminación que quieran ustedes. Está bien. Entonces pueden tranquilamente iluminar un terreno grande, una quinta completa. Esa es la idea. O hacer tranquilamente, vieron que el otro día yo les mostré foto del tendido de poste, tranquilamente ustedes pueden hacer un tablerito para alumbrado público y lo ponen ahí, en el tablero. ¿Sí? La otra opción es, que le voy a hacer armar, es un automático de tanque para motores grandes, normalmente por encima del HP. Normalmente por encima del HP ya se utilizan contactores. ¿Está? Nosotros siempre en viviendas comunes vamos a trabajar con 1/4 en medio, 3/4 ya es excesivo, pero por encima del HP ya se coloca, sobre todo cuando son viviendas de 3 pisos, de más de 3 pisos ya se coloca una bomba más grande de elevación. ¿Está? Entonces en ese caso sí o sí el tablero tiene que ser con contactor, a menos que ustedes le cobren todos los meses por ir a cambiarle el automático. Eso ya es negocio aparte de ustedes. Pero si quieren evitar eso, se tiene que colocar un contactor, ¿verdad? Para evitar que el automático se queme, ¿sí? Y después, el otro práctico, que ya es más como agregado, porque en realidad no hay que ver tanto, pero la idea es que lo vean, es un arranque de motor estrella triángulo. Ustedes van a ver que a medida que los motores son cada vez más grandes, ya no se le hace arrancar con baja potencia, porque los motores consumen de 3 a 5 veces la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que un motor consume de forma constante 20 amperes. ¿Sí? Entonces, en el arranque, tranquilamente, esos 20 amperes pueden llegar a ser 100 amperes. Durante un cierto tiempo, el motor consume 100 amperes en el arranque. ¿Sí? Entonces, para evitar que el motor consuma esos 100 amperes, porque si no iba a tener que colocar una sección de 50 milímetros cuadrados solamente para el arranque, se hace una configuración de arranque que es estrella triángulo. Se lo hace arrancar al motor a 220 voltios, y una vez que el motor arrancó a 220, o sea, empezó a girar, se lo pasa a 380. Tipo inverter, ¿Sí? sería la tecnología. El inverter es básicamente, es más o menos lo mismo, pero todo electrónico. Claro. En realidad, uno va afuera, bueno, y ya ustedes saben cómo los argentinos lo tienen de estos loquitos vienen para acá, pero uno escucha cursos de afuera y dicen que el estrella triángulo con contactores ya no va más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay módulos que son parecidos a esto en tamaño, que se llaman arrancadores suaves, que yo les voy a mostrar porque justo en la escuela técnica en la que trabajo hay arranques suaves, se compraron para que los chicos hagan las prácticas. Pero un arranque suave, la semana pasada, sin ningún tipo de cambio, estaba en 90.000 pesos, un arranque suave. Entonces no estaba tan suave. No es, para el bolsillo no es suave. El arranque suave lo que hace es, de forma electrónica, baja la tensión en el arranque, y a medida que el motor empieza a agarrar revoluciones, le va subiendo la tensión hasta dejarlo entre 80, y el motor funciona de régimen permanente, sería normal. O sea, es un módulo completo electrónico inteligente que hace eso, sería. Ya el arranque estrella triángulo con contactores afuera ya no se utiliza más. Esa tecnología está presente, por ejemplo, en las logísticas grandes, la junta de grano, ese tipo de máquinas utilizan, pero ellos, bueno, ustedes saben que ellos trabajan en dólares, no trabajan en pesos. Todo lo que se soja, eso trabajan en dólares. Así que tienen otro nivel de ingreso y de tecnología que pueden aplicar. Nosotros, bueno, nos vamos a tener que seguir remangando con, es más, SCHEP, SAMEP,
todos utilizan arranque estrella triángulo ¿Y sí? con contactores. ¿Ok? Así que bueno, es la tecnología que tenemos acá en el tercer mundo, así que bueno, tenemos que seguir trabajando con eso. Es lo ¿sí? que hay. Pero la idea es esa, cosa que después si se encuentran con un arreglo de ese estilo, les quiero mostrar cómo se hace, porque en realidad tampoco es algo muy complejo, ¿sí? Y en esas cosas industriales es donde ustedes pueden llegar a sacar mucha diferencia económica si arreglan, ¿está? Van, tocan 2, 3 cables, o cambian un contactor, saben lo que están haciendo, se hace buena diferencia, ¿sí? Por eso más que nada les quiero dar, cosa que sea una salida más para ustedes, ¿sí? Pero serían los 3 arreglos que hay, ¿está? Yo creo que para finalizar la clase hoy, les voy a mostrar la diferencia nada más. Voy a poner de vuelta, porque ahí es donde se ve mejor la página ahí de Mercado Libre. Van a ver que, porque si yo les muestro por video voy a estar temblando mucho, así que prefiero la foto esa. Van a ver que en el contactor, donde van los cables, tiene distinta nomenclatura. Me avisan cuando aparece la imagen en pantalla. Ahí está. ¿Está? Bueno, van a ver que tiene distinta nomenclatura. Entonces por ahí dice 1L, 3L, 5L, 13NO. Y abajo dice 2T1, 4T2, 6T3, 14NO. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente. La numeración baja, toda la numeración baja y consecutiva son bornes de potencia. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los bornes de potencia. ¿Está? El 1 cierra con el 2. O sea, entre 1 y 2 tengo una llave. ¿Se entiende? Sí. 3 y 4 tengo la otra llave, y 5 y 6 tengo la otra llave. ¿Está? Y la numeración alta, que normalmente la numeración alta arranca en el número 13, son los bornes auxiliares. Entonces, en este caso dice 13 y 14, sería el borne auxiliar. ¿Se entendió? Ujú. ¿Y el NO? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Alguno sabe inglés? No. ¿No? Es de normalmente abierto. Open. ¿Está? O sea que NO quiere decir normalmente abierto. O sea que en realidad la llave 13-14 es una llave normalmente abierta. Mezclado entre los dos, normalmente open. Exacto. La llave 13-14 es una llave normalmente abierta. Normal me open, algo así. ¿Está? Después le dejamos para la profe de inglés a ver cómo es el tema. Pero es una llave normalmente abierta. ¿Sí? ¿Y Si el la A1? llave es normalmente... ¿Cómo? ¿Y el A1 y A2? Bueno, el A1 y el A2, no sé si se llega a ver acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver otra fotito. No se llega a ver acá. Ese le voy a mostrar acá por el... A ver, en este contactor. Le voy a mostrar una foto a ver si se llega a encontrar. O vamos a buscar otra foto. El A1 y el A2 están arriba. ¿Sí? El A1 y el A2 están arriba, que les mostraría en mi contactor, pero está borrado, está borroso. A ver, acá. NTC. No se ve bien. A ver, en este. Bueno, ¿ahí se ven con la bolsita o no? ¿Ustedes están viendo lo que yo veo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, van a ver que acá arriba tiene 2 tornillos, 3 tornillos en realidad. Ujú. ¿Sí? O sea, el 1L1 que está ahí, tiene la entrada ahí, ni viene antes de llegar al tornillo de arriba. ¿Sí? Y este tornillo que está acá arriba, el cable ingresa por acá arriba. ¿Me siguen?
O sea que acá entra un cable y acá entra otro cable. Este cable, tornillo que está en el medio, es el tornillo para fijar nada más toda la estructura. O sea, es para... ¿Se acuerdan que yo le dije hoy que sacando 2 tornillos se desarma todo? Bueno, este tornillo que está acá es para desarmarlo al módulo. O sea que este que está acá y este que está en la punta son A1 y A2 respectivamente. ¿Ese sonido se usa para cambiar la bobina? Claro, este tornillo que está acá es para desarmar y cambiar la bobina. ¿Y qué serían de baja potencia esos, profesor? A1 y A2 son para activar la bobina. Acordate que vos tenés A1 y A2 para activar la bobina y que ahí tu contactor se prenda o se apague. Sí, van a ser bornes de... Bueno, es una buena pregunta también porque en realidad sí, tienen que ser bornes de baja potencia. En realidad va a depender de la tensión de... Porque en realidad es un consumo, no es una llave. Eso te va a estar consumiendo a vos corriente. Ahí lo único que tienen que tener en cuenta es, y verifiquen siempre, porque yo una vuelta llevé a la Popular un contactor para mostrarle, era de 24 voltios. Y bueno, empecé a repartir en las mesas y vieron que nos falta el que ya quiere probar, que está ansioso y ya quiere probar. Y bueno, y le conectó al 220. Empezó a salir humo y no sabían qué era. ¿Sí? Y bueno, y justo fue chistoso también, después nos reímos porque en realidad en el momento no fue tan chistoso. En la Popular, nosotros tenemos clases después de tapicería. O sea, tiene clase de tapicería y después nosotros tenemos clases. Entonces arriba de la mesa, ¿qué pudo haber quedado? Oxirran. Entonces justo donde conectaron el contactor y le prendió fuego el contactor, se le hizo una llamarada y no sabían qué era. Y bueno, el contactor le pusieron 220 y la bobina era 24 y con el Poxirran que había en la mesa, bueno, se le prendió fuego casi la mesa. Se estaba dando con todo Pero bueno, el contactor. Quedó así, ¿no? Y primero sí, el olorcito del Poxirran nos mata, pero bueno, ahora que es virtual no lo sentimos. ¿Se entendió? Pero sí, ¿no? Justo, sí. Pero sí, justo pasó eso. Enseguida se dieron cuenta que lo primero que tenían que hacer era verificar la tensión de la bobina. ¿Está? Fíjense, no sé si se llega a ver ahí, pero la parte azul es la bobina. Y ahí arriba dice 220. Sí. Ah, viene. Viene tabulado, o sea, ya viene escrito sobre la bobina, ya dice 220 o dice 24 o dice 380. Las de 380 normalmente se suele utilizar cuando yo no tengo una fase. Entonces, como pérdida de fase, se suele utilizar, entonces desactivo el contactor de potencia. Ya si son de 380, normalmente ingresan las 3 fases muchas veces. Profe, a la bobina. Entonces, si toca la fase, no se activa. Se te escuchó entrecortado, Landaya, ¿si puedes volver a preguntar? Si entre A1 y A2 entraría a las fases. Fase y neutro, exacto. Para activar a la bobina. Y ahí es indistinto, si es A1 el neutro, si es A2 el neutro, no hay problema. Por nomenclatura de la mayoría de la bibliografía, normalmente A2 es neutro. Entonces uno normalmente respeta eso porque normalmente se ven todas las instalaciones que A2 es neutro. ¿Está? Solamente para respetar la secuencia, entonces uno cuando ve un tablero ya sabe que el A2 es neutro. ¿Sí? Pero en ningún lado en la normativa indica que el A2 tiene que ser neutro. Si ustedes lo quieren poner al revés, lo colocan. ¿Sí? Va a funcionar igual. No importa yo he visto que el A2 también está repetido abajo, ¿es el mismo? Bueno, el A2, justamente eso le estaba por mostrar, porque en el gráfico no se ve. Ahí, estos son los 2 tornillos que yo le digo que son A1 y A2. ¿Sí? Van a ver que ingresan los cables ahí arriba, acá. Ahí y ahí. ¿Sí? Y otra vez A2 está acá abajo. Acá. A2 también está ahí. Ingresa el cable tranquilamente por ahí abajo.
¿sí? Este también es A2. O sea, este A2 es el mismo que el A2 que tengo acá. Ahí Acá arriba. sale o puede entrar también. Puede ¿Cómo usar se- cualquiera de los dos. Ah, Ocupo uno, ¿eh? No voy a estar ocupando los dos. O entro por arriba o entro por abajo. ¿Está? de las fases no es así. El A1, que normalmente se usa fases, tiene un solo ingreso. Sí, el A1 normalmente está siempre acá, una sola vez. ¿Está? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, creo que con eso ya estamos por hoy, muchachos. Entonces ya vimos el principio de funcionamiento, los distintos tipos que vienen para distintas, que viene monofásico, viene trifásico, vienen de distinta corriente, vienen de 24, 12, 380, 220 para la bobina. Y bueno, y después que va a depender en función de la carga la corriente del contactor. Si eso quedó claro, en la semana yo ya le voy a ir pasando algunos diseños y voy a armar algunos videos, cómo conectar los cables y cómo conectar una lámpara, por ejemplo. Perdón, profe. Esa Sí. carga, para una pregunta más, disculpe. ¿Esa carga se suma en paralelo para saberlo de la bobina? No, la bobina siempre va a consumir lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero poner 300 focos en un patio, Ujú. Sí. ¿yo cómo tengo que sumar Sumar todas las lámparas en paralelo? en paralelo. Y ahí te va a dar un valor de corriente. ¿Sí? Y ese Bien. valor de corriente va a ser el valor de tu contacto más grande, no de tu bobina. El contacto, bien. ¿Sí? O sea, de tu borne de potencia. Ah, Bien. Bien. Y para aclarar nada más, para que no haya confusión, la bobina puede ser monofásica de 12, 24, 220, hasta ahí puede ser monofásica la bobina, o puede ser tranquilamente trifásica, que ingrese 380 y tenga 3 entradas para las 3 fases. La bobina. ¿Está? Y el contactor en sí, los bornes los bornes de potencia, pueden ser monofásica, o sea, tiene un borne de potencia, o puede ser trifásica con 3 bornes de potencia. Después, si el contactor tiene 20 borneras auxiliares, sigue siendo trifásico o monofásico, porque es monofásico o trifásico en función de las salidas de potencia que tiene. ¿Se entiende? Eso nada más le quería dejar en claro para que se defina bien. Entonces, si después ustedes ven un contactor trifásico como este, o un contactor trifásico como este, me van a decir, no, ¿por qué si este tiene mucho más entrada, más salida, lo que sea? No, porque tiene 3 bornes de potencia. Usted tiene que tener en claro eso. Y es monofásico porque tiene un borne de potencia, independientemente de la bobina. Y el borne del contactor de monofásico es igual que dice 13, 15, que era 13, 14, perdón. Sí, el auxiliar sí. Y los de potencia dice 1, 2, porque tiene uno solo, una sola llave. Perfecto, profe. Bueno, estamos entonces, muchachos. Creo que con eso estamos. Ya vimos bastante ya hoy de contactores, ya tienen para pelearle al contactor un rato. Y bueno, en la semana les pasaré. El día lunes es su día, así que no los voy a estar molestando. Así que el martes le subiré la documentación. Bueno, profe. Bueno, Buen que fin de- tengan una buena jornada, buen fin de. Buen fin de para todos. sí, no.